Bueno, en un sentido parece muy fácil y muy propicio describir a Lolita como si fuera real, justamente porque es uno de esos personajes como pocos, y quizás como ninguno, que uno podría pensar que los ve en la realidad o que existen en la realidad. Por lo pronto ya por el hecho de que es uno de los casos, que no son muchos, en que un sustantivo propio deviene sustantivo común. Un nombre particular de un personaje pasa a ser sustantivo común. Decimos las Lolitas, ahí pasó una Lolita, hoy conocí una Lolita. En algún sentido uno diría, no hay nada más fácil que reencontrar ese personaje en la realidad, tan fácil como el paso del nombre Lolita a las Lolitas en general. Y a la vez diría que no hay nada más difícil, porque hay un poder de sugestión en la ficción literaria y en la perfección con que el personaje está construido, que creo que vuelve imposible una designación en términos estrictamente reales sin a la vez empobrecer. Porque lo extraordinario en Lolita es esa cierta ambigüedad, que apenas la querés pensar como niña, no es solo niña, apenas la querés pensar como algo más que una niña, se revela solamente niña. Apenas querés pensarla en términos del espesor de una densidad, o si se quiere, de una hondura, es divinamente superficial. Si por otra parte querés pensarla como pura superficialidad y pensar que detrás de eso no hay nada, en realidad tampoco es así. Es una imagen capaz de suscitar todo eso que suscita en Humbert Humbert, que es un desgarramiento enorme. Lolita, en ese punto, yo creo que logra algo más incluso que los clásicos, no es solamente un clásico. Yo creo que es un tipo de identificación del personaje que se podría comparar incluso al Quijote o a Madame Bovary, en el sentido que de cualquier soñador que confunde su fantasía con la realidad le llamamos Quijote. Cualquier, digamos, infelicidad femenina que se compense de tal o cual manera le llamamos bovarismo o pensamos en Madame Bovary. Son muy pocos los casos en los que un escritor logró construir una historia y un personaje con semejante fuerza. Eso, hemos dicho, alcanza la propia realidad, de manera que tanto más al cine o a la literatura, yo creo que hoy por hoy no hay posibilidad de idear, de filmar, de escribir una historia del enamoramiento, la pasión, la fascinación de un adulto por una niña y no hacer algo respecto de Lolita. Porque incluso quien se decidiera a omitir a Lolita o a pasar por alto a Lolita, eso requeriría un esfuerzo tan descomunal que solo podría interpretarse como haberlo tenido muy en cuenta. Porque en algún sentido creo que no podríamos escribir sobre este tipo de historias ni filmar este tipo de historias sin pensar en Lolita de Nabokov, porque no podemos pensar en ningún caso semejante, tampoco los de la realidad, sin evocar a Nabokov de alguna manera. Por eso creo que hay una tensión entre la novela y la realidad en cuanto a, insisto, lo que la novela produjo sobre la realidad, irradió hacia el mundo real, pero también el modo en que en el mundo real se resuelven cierto imaginario, ciertos recuerdos falsos de lo que es Lolita, sin atender a la complejidad del desarrollo de la novela. Entonces yo diría que es una novela que se está retomando todo el tiempo, allí donde haya una niña y un fascinado, Lolita va a estar resonando de alguna manera, pero a la vez queda siempre pendiente lo que fue, en algún sentido, la tragedia personal de Nabokov, ya con la prohibición inicial en Estados Unidos cuando la novela aparece, que es una lectura atenta a lo que la novela tiene en toda su complejidad. Porque la tentación de reducirla al viejo verde con la nena es una tentación en la que se ha incurrido muchísimo, y la novela, por suerte, para la literatura, expone mucho más que eso.